Entonces, jóvenes, el día de hoy, con nuestra primera actividad, nuestra primera parte, vamos a trabajar con el factor común polinomio. Ese va a ser nuestro primer tema. Les voy a dar una explicación breve de lo que el procedimiento que se utiliza para el factor común polinomio. Es una frase breve, solamente una explicación breve. Luego les mostraré un video sobre este factor común. Los dos ejercicios que se muestran en el video, ustedes los van a copiar y los van a tener como referencia. Yo ahora les voy a explicar uno, les explicaré el proceso y les reforzaré con el video que les mostraré. Luego pasaremos con el factor común por agrupación de términos, la misma manera. Aquí serán dos videos que les mostraré porque pueden ser algunas posibilidades que me aparezcan dentro de estas operaciones y con eso terminaremos la actividad del día de hoy. Ok, vamos a compartir esta parte. Esperamos un momentito. Ok, entonces aquí tenemos. Hoy día, entonces en este primer tema, ya les había mencionado, vamos a hablar acerca del factor común. Factor común polinomio. Cuando hablo de factor común significa de que tienen que haber términos semejantes o términos iguales. Y cuando hablo de polinomio, polinomio significa que tienen más de 3 términos, o 2 términos, o 3 términos, o 4 términos en adelante. Eso se lo conoce como un polinomio. El ejemplo que tengo en el texto, tengo x, a más b, cierro paréntesis, menos 2y, abro paréntesis, a más b. Bien, este es el ejercicio a factorizar. ¿Cuál es el procedimiento? Si ustedes se pueden dar cuenta, dentro de este ejercicio, aquí tengo el primer término y acá tengo el segundo término. Cada término tiene elementos comunes. ¿Y cuál es el elemento común, en este caso, dentro de este ejercicio? ¿Cuál es el elemento que es igual al primer y al segundo término? Indíquenlo, por favor, indíquenmelo. ¿Cuál es el elemento que es igual? Aquí yo tengo los elementos iguales. Miren, esto que está en el paréntesis, a más b y a más b. Ese es el factor común que yo tengo dentro de esta operación. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Como yo ya sé cuál es el elemento igual, que es a más b, ese a más b lo voy a dividir para cada término. Para este término, que es x, a más b, y el segundo término es a más b, también se divide para a más b, y el segundo término es 2y, abro paréntesis, a más b. Y aquí va menos, que este es el menos que está aquí. Luego, como tengo una división, el día de ayer yo les indicaba que cuando son términos iguales, en letras, se anulan. Entonces, aquí voy a ubicar el término, en este caso el término común. Los términos comunes, el término común es a más b. Y acá en el otro paréntesis voy a ubicar los resultados. De la división de estos dos, ¿qué me quedó? ¿Qué letra me quedó? X. X. Perfecto. Sigo con el signo. ¿Qué signo sigue? Menos. Ahora voy con el segundo término. Elimino. ¿Y qué me queda? 2Y. 2. 2Y. Perfecto. Entonces aquí ya tengo el resultado. El resultado es el que ustedes pueden verificar acá. A más B y X menos 2Y. Este es el factor común polinomio y así es el procedimiento. Aquí yo les hice la división para que ustedes vean de dónde nace
este resultado que ustedes ven aquí. Acá les hice esta división y este es el ejemplo que ustedes tienen en el texto integrado, en que ustedes pueden estar verificando en este momento. Entonces, aquí tenemos el procedimiento que se aplica para un factor común polinomio. Muy bien. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien. No, profe. Les voy a mostrar ahora, les voy a compartir el video y en el video los ejercicios que tenemos, ustedes también lo van haciendo y van siguiendo el procedimiento. Ojo, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Sí pueden visualizar. Todavía no le he dado play. Sí pueden visualizar. Sí, sí se fue. Ya, perfecto. Ahora sí, empezamos. Por el método de factor común polinomio. En este video realizaremos 2 ejercicios por este método. Lo mejor sería que ustedes ya supieran factorizar factorizaciones por el método de factor común de las normalitas, que fueron los 2 videos anteriores. Aquí les dejo la lista de reproducción para que vayan y los vean si los quieren ver. ¿Listos? Ahora, aquí vamos a empezar a hacer este ejercicio. ¿Cuántos términos hay aquí? Por ser el primer video, pues vamos a hacer los ejercicios más fáciles. Entonces, aquí hay 2 términos. ¿Cómo se reconocen? Recuerden que en este método siempre ustedes van a encontrar algo entre paréntesis, al menos en alguno de los 2 términos, ¿sí? Más adelante vamos a hacer ejercicios en los que de pronto no hay paréntesis. Pero pues primero el ejercicio más fácil, ¿no? Aquí hay 2 términos. Y en esos 2 términos, pilas, porque también a veces algunos creen que aquí hay un término. Recuerden que el paréntesis se toma como un solo factor, ¿sí? Entonces aquí hay un solo término y 2 términos. En esos 2 términos hay algo que se repite, que generalmente, pues siempre va a ser el paréntesis, ¿sí? Miren que aquí hay un paréntesis que dice A menos B y A menos B. Entonces ese es el factor. Entonces por aquí colocamos el factor de una vez. El factor es A menos B. Aquí hay otro factor que es la M, pero no se repite acá. Entonces no hay más factores comunes. Si por ejemplo aquí estuviera la M y aquí también, entonces también la colocaríamos como factor común. ¿Listos? Generalmente solamente es el paréntesis. Ahora, ya como sacamos el factor común, hacemos un paréntesis y recuerden que aquí colocamos el resultado de dividir cada uno de estos factores entre el factor que sacamos. Esas operaciones las voy a hacer yo aquí en la parte de abajo, pero generalmente uno las hace o en otro cuaderno o al final del cuaderno, bueno, en otro lado, ¿sí? Que no sea aquí en donde estamos haciendo el ejercicio. Entonces, cogemos el primer factor, m por a menos b, y lo dividimos entre el factor que sacamos, que en este caso es a menos b. Aquí miren que ustedes, espero que lo observen bien, se repite arriba y abajo a menos b, entonces eliminamos el paréntesis con el de arriba y ¿qué nos quedó? Nos quedó solamente la m. Entonces ese resultado es el que colocamos acá, m. Hacemos lo mismo con el segundo factor. Entonces hacemos la división del segundo término n factor de a menos b entre a menos b. Aquí nuevamente se repite el a menos b, lo eliminamos y nos queda n. Como el signo de aquí era positivo, pues entonces aquí colocamos más y lo que nos dio, n. Otra explicación puede ser, aquí colocamos el factor y aquí colocamos esto, pero sin el factor. Miren que aquí m sin el factor más n sin el factor. Esa podría ser otra explicación, incluso un poco más fácil. Aquí ya terminamos nuestro primer ejemplo. Vamos a resolver el segundo, obviamente ya un poco más rápido. Entonces aquí también hay 2 factores, 1 y 2. En esos 2 factores se repite nuevamente el paréntesis, x menos 2 y x menos 2. Entonces colocamos por aquí igual a ese paréntesis, x menos 2. Pilas que además de revisar el paréntesis debemos revisar lo que está afuera. Por ejemplo, aquí hay un 3, ¿sí? Y un 2. Lo que les expliqué en el ejercicio o en el video de factor común era que cogíamos los 2 números y le hallamos el máximo común divisor, pero en este caso entre el 3 y el 2 no se les pueden sacar factores comunes, por eso no hay problema, ¿no? Ahora aquí está la x y aquí por fuera, pilas que es por fuera del paréntesis, ¿no? No se repite
la X y tampoco la Y. Entonces el único factor es el paréntesis, casi siempre va a suceder eso. Abrimos paréntesis y aquí ¿qué es lo que colocamos? Colocamos esto pero sin el factor. Entonces aquí dice 3x y si le quitamos el factor nos da 3x menos 2y sin el factor, o sea 2y, ¿sí? Y ya con esto terminamos el segundo ejercicio, en el que, como les decía, pues ya no hay paréntesis o no hay dos paréntesis marcados como aquí, ¿sí? Pero aquí observamos que el paréntesis dice m más n y aquí aparte tenemos otra m y otra n, solamente que con los signos cambiados. Aquí dice la m positiva y la n positiva. Aquí la m está negativa y la n también está negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en casos como estos? Como lo que debe quedar dentro del paréntesis es m más n, entonces quiere decir que aquí tenemos que factorizarle el negativo. O sea, tenemos que quitarles el negativo a los dos. ¿Cómo se hace? Factorizamos el negativo. O sea, colocamos el negativo y abrimos un paréntesis, ¿sí? Entonces, así como hicimos aquí, como colocamos ese negativo afuera, entonces les quitamos el negativo. Entonces, la m, si le quitamos el negativo, queda m. Y la n, si le quitamos el negativo, queda n. Solo que pues aquí hay que colocar un signo, entonces queda más, ¿sí? Otra explicación, la que les hice con el primer ejemplo. Si factorizamos el negativo, hacemos la división de los términos. O sea, por ejemplo, menos m dividido en este factor, que es simplemente un negativo. Eliminamos el negativo y ¿qué quedó? M. Lo mismo con menos n. Entonces, si cogemos menos n y lo dividimos entre el factor que solamente fue el negativo, entonces aquí ¿qué nos da? Eliminamos los negativos y nos da n. Obviamente aquí hay que colocar el positivo. Esto lo escribimos igual, entonces más x factor de m más n. Ahora sí se ve claramente que hay el mismo paréntesis en los dos. Ah, bueno, aquí me faltó escribir el igual. Entonces ahora sí, el paréntesis se repite en los dos términos, miren, primer término y segundo término. Entonces se repite ese paréntesis que es m más n. Abrimos un paréntesis y aquí colocamos esto, pero sin este factor que sacamos. O sea, aquí dice menos, pero aquí quedaría un número 1 más x, ¿sí? De pronto no lo entendieron mucho, puede que haya sucedido. Por eso es que yo lo explico con la división. Entonces voy a explicar este ejercicio también haciendo la división. Entonces, sacábamos el factor. ¿El factor cuál era? Este, m más n. Y lo que hacemos es coger cada uno de estos dos términos y lo dividimos entre el factor. Entonces, el primer término era menos m más n y lo dividimos entre el factor que es m más n. Aquí lo que les expliqué en el video anterior de factorización por factor común, como está igual se elimina, ¿no? Entonces m más n y m más n se eliminan y ¿qué nos queda? Nos queda menos 1. Acuérdense que cuando se elimina todo, el resultado era 1, que eso ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? Sin embargo, aquí, si tuviéramos 5 dividido en 5, eso da 1. Que si lo decimos como que eliminamos el 5 con el 5, como eliminamos todo, nos queda como resultado 1. Siempre que se elimine todo, el resultado es 1. En este caso, como estaba acompañado de un negativo que no se eliminó, pues por eso es menos 1. Hacemos lo mismo con el segundo término, entonces colocamos ese término más x factor de m más n y lo dividimos entre el factor que sacamos. Entonces aquí también se elimina m más n con m más n y ¿qué fue lo único que nos quedó? Nos quedó más x. Por eso colocamos aquí más x. Bien, entonces en la explicación del video hay dos momentos. El primer ejercicio, el que yo ya les había explicado cuál es el procedimiento. Si ustedes lo hacen directamente no pasa nada. Obvian la división y ubican el término común que va a aparecer en los dos términos, más los términos que me sobran, que pueden ser xy, 2x más y, independientemente de lo que salga. Eso ustedes solo lo ubican. En el segundo ejemplo, en el video explicaban, es cuando me aparecen en los paréntesis las mismas letras, pero con signos diferentes. Por ejemplo, m más n
y en el otro me aparece m menos n. No tengo términos comunes. Entonces, ahí es cuando aplico el procedimiento para hacerlos comunes. Y me tiene que salir obligatoriamente un signo menos afuera, dentro del paréntesis, fuera del paréntesis, perdón, para poderlo transformar. Entonces, y hacer que esos dos términos sean comunes. Esos son en casos especiales cuando aparezcan este tipo de operaciones. Entonces, aquí tenemos la segunda factorización, que es el factor común polinomio. Vamos a nuestra siguiente explicación, que es el factor común por agrupación de términos. Vamos a compartir. Bien, como les explicaba, vamos a analizar un poco lo que es el factor común por agrupación. ¿Qué tengo que hacer yo cuando voy a agrupar por agrupación de términos? Cuando el polinomio, en este caso el ejercicio, consta de 4 términos y no tienen un mismo factor común, pueden factorizarse reescribiéndolos, o sea, volviéndolos a escribir. Dicho ejercicio como 2 binomios y agrupándolos adecuadamente los términos. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo para que ustedes lo entiendan, el concepto, ubiquen el ejercicio. Acá tengo el ejercicio. En el ejercicio tengo este polinomio. Ustedes pueden ver que dentro de este polinomio que tienen acá, tengo 4 términos, pero si ustedes se dan cuenta, no todos los términos son iguales. Para sacar un factor común monomio, como el día de ayer lo vimos. Aquí tengo la letra A, pero acá no tengo. Aquí tengo la letra A, pero acá no aparece. ¿Dónde se repite 2 veces la letra A? En el primer término y en el tercer término. Ahora con la letra B. La letra B se repite en el segundo término y en el cuarto término. Entonces, ¿qué significa? Que los términos comunes no los tengo en todos los términos, valga la redundancia. Los términos comunes aparecen dispersos. Y cuando aparecen dispersos, esos términos comunes o semejantes los tengo que agrupar. Y por eso se llama agrupación de términos. Y si me indican que yo los tengo que agrupar, entonces, ¿cómo los agruparía? El primer término con el tercero y el segundo con el cuarto. Y ahí sí habría factor común en la primera agrupación y en la segunda agrupación. Ese es el proceso que se utiliza para aplicar factor común por agrupación de términos. Vamos a continuar con la diapositiva. Punto 1. Se observa que los dos primeros términos tienen en común al literal X y los dos últimos términos al literal Y. Aquí también tengo AX, X, Y y Y. Ahora, vamos a agrupar estos términos de la siguiente forma. Presten mucha atención. Acá tengo AX más BX y AY más BY. Lo que yo les había indicado, Este es el ejercicio original, el que ustedes pueden ver acá. Y el término que yo tengo, o los que son comunes, por ejemplo, aquí tengo A y A, B,
Los términos que yo los puedo agrupar. Entonces, agrupé el primero con el segundo, que también hay comunes, y se agrupó el tercero con el cuarto. ¿Y cuáles son los elementos comunes? Por ejemplo, aquí yo tengo X, X, Y, Y. Ahora, no necesariamente yo tengo que agruparlos de acuerdo como me dice el ejercicio, porque aquí otra forma de agrupar es el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, porque también aparecen elementos comunes. La agrupación depende mucho de quién esté haciendo el ejercicio y de cómo ustedes lo vean. Entonces, aquí en el ejemplo, vieron de que... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede dar un permisito? Es que tengo una cita médica. Ok, ¿quién? No le estoy viendo. ¿Quién me está hablando? Christopher Quijije. Ya, ok, para ponerle justificación en su asistencia. Gracias. Ok, gracias. Bien, entonces, continuamos. Como les indicaba, la agrupación de términos se la puede hacer dependiendo de quién sea el que haga el ejercicio. En este caso, por ejemplo, si yo hago de una forma diferente, tal cual lo tengo aquí en el ejemplo, yo hubiese agrupado el primero con el tercero, porque también hay comunes, y el segundo con el cuarto, porque tengo la letra B y la letra B. Una opción. Acá en el ejemplo, tengo la otra opción, que es agrupar el primero con el segundo, porque ellos ven que los términos comunes es X y X, y el segundo es Y y Y. No hay ningún problema, que también es aceptable. Seguimos. Segundo paso, factorizar cada uno de los términos. Aquí tengo. Al factorizar cada uno de los términos, se sacan el elemento común. El primero se sacó X porque es el que se repite en ambos, y en el segundo se sacó Y, que es el que se repite en ambos. Entonces tengo, ¿qué me queda el ejercicio? X entre paréntesis A más B más Y A más B. ¿Qué me quedó aquí? A ver, ¿qué me quedó aquí? Formado, recién lo acabamos de ver. ¿Qué me quedó aquí? ¿Qué factorización me quedó aquí? Recién acabamos de ver este tema. ¿Qué me quedó aquí? Polinomio. Un factor común polinomio. Exacto. Me quedó un factor común polinomio. Y yo ya sé cómo factorizar el factor común polinomio. Sacamos el elemento común y en el otro paréntesis escribimos los elementos que me quedan. En este caso sería X más Y. Entonces, seguimos. Se puede observar que estos dos términos tienen ahora un factor en común, que es A más B. Entonces, finalmente volvemos a factorizar. Y me quedaría el ejercicio así, de esa manera. Y ese sería el resultado final de esa factorización. Vamos con el ejemplo 2. Aquí en el segundo ejemplo tenemos 3m cuadrado menos 6m más 4m menos 8n. ¿Quién diría o quién me dice cómo puedo agruparlos? ¿Cuáles son los elementos comunes que yo encuentro? Aquí yo puedo agrupar el primero con el cuarto, porque tengo m y m, y puedo agrupar el segundo el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Por qué? Porque en el segundo aparece n y en el cuarto también aparece, en el cuarto término aparece n. Los puedo agrupar. Son opciones. Y eso ustedes tienen que irlo viendo de acuerdo al procedimiento del ejercicio. Entonces, me indica, los dos primeros términos tienen en común el literal m y también tienen al coeficiente 3, que es correcto. Aquí tengo, el 6 y el 3 son comunes, porque yo estos dos números los puedo dividir para 3. Exacto. Sigo. Mientras que en los dos últimos términos
tienen solamente como factor común al coeficiente 4. 4 y 8. Yo este 4 y 8 lo puedo dividir para 4. A los dos. En letras no serían iguales, no pasa nada. Y se van a agrupar de esa manera. Entonces, estos términos quedarían agrupados así. 3m cuadrado menos 6m, mn, el primero con el segundo, más este símbolo de aquí es el símbolo que sigue aquí, más 4m, abro paréntesis, menos 8n. Luego, pasamos a factorizar. ¿Me ayudan? A ver, en el primer paréntesis, 3m cuadrado menos 6mn, ¿cuál sería el factor común? En el primer paréntesis, en este de aquí. ¿Cuál sería el factor común? En este que está aquí. ¿Cuál sería el factor común? Uno sería 3. ¿Por qué? Porque 3 se puede dividir para 3 y se puede dividir para 6. Y el otro sería 4M, profe. Sería m, sería así, 3m. En el primer paréntesis, el factor común. Y ahí ya, yo ya empezaría, por ejemplo, entre 3m cuadrado y 3m, se elimina el 3 y me queda m cuadrado menos, dividido para m, me quedaría m. Menos 6 dividido para 3 quedaría 2. Se elimina m y me queda m. En ese primer paréntesis. En el segundo, en este segundo paréntesis de aquí, ¿cuál sería el factor común? Entre 4 y 8, ¿cuál sería el factor común? 4, profesor. 4, porque yo el 4 lo puedo dividir para este y para este. Entonces 4 dividido para 4 es a 1. Aquí solo me quedaría la letra, menos 8 dividido para 4 me quedaría 2 y n. Si se dan cuenta que este y este es igual. Sí. Y aquí iría el 2. Estoy factorizando. Luego, ¿qué hago? Aplico los iguales, m menos 2n, y lo que queda afuera sería, aquí, ¿qué quedaría afuera? 3m más 4. Eso es lo que quedaría afuera, que son estos de aquí. Este es el que había tachado y el que está acá. Bueno, ya lo vamos a ver cómo queda. Entonces, aquí factorizan cada uno de los términos, tal como les había explicado. Se los había hecho yo, pero aquí ya está en la diapositiva. Se puede observar que estos dos términos tienen ahora un factor común, que es el que les había dicho, m menos 2n, m menos 2n, y entonces pues lo vuelven a factorizar por el factor común polinomio, que este es el resultado final del ejercicio, tal cual ustedes lo tienen aquí. ¿Sí? Entonces ese sería el procedimiento para factorizar factor común por agrupación de términos. Agrupar los términos que tienen elementos semejantes. Semejantes o comunes pueden ser en números o pueden ser en letras. Entonces, cualquiera de los dos. Entonces, luego, una vez que los agrupo, factorizo, aplico factorización y por último, aplico lo que ya vimos, el factor común polinomio. Bien, voy a mostrarles el video. Bien, esperan un momentito.
Y en este video vamos a resolver. Ok, ahora sí, ya lo tenemos listo. Y en este video vamos a resolver estos dos ejercicios que pues obviamente se factoriza por este método, ¿no? Por factor común, por agrupación de términos. Algo que quiero que tengamos claro, bueno, vamos a hacer los dos ejercicios. Algo que quiero que tengamos claro es que esta factorización se puede hacer de varias formas diferentes. Pero bueno, de una vez vamos a resolver el primer ejercicio. Lo primero que tenemos que hablar es cómo se reconoce que se tiene que factorizar por este tipo de factorización, obviamente, ¿no? Porque creo que ustedes hasta ahora están empezando a ver la factorización, pero van a ver muchos más temas y al comienzo pues uno lo primero que tiene que hacer es saber por cuál de todos los métodos de factorización es que se realiza la factorización del ejercicio. En este caso, ¿cómo se sabe que un ejercicio se tiene que factorizar por factor común por agrupación de términos? Primero que todo, algo muy importante es que este tipo de factorizaciones o este tipo de expresiones que se factorizan por este método tienen o 4 términos o 6 términos. En este caso aquí hay 1, 2, 3 y 4 términos. En este video vamos a ver los dos ejercicios, tienen 4 términos y en el siguiente video vamos a ver cómo se hace cuando hay 6 términos. ¿Listos? Entonces, obviamente, primero que todo, ya se sabe, como tiene 4 términos, ya es probable que se resuelva por este método. Otra cosita que tenemos que ver, pues que no se tiene que poder aplicar el factor común simple, digámoslo así, ¿sí? El que supongo que ustedes vieron antes de este tema. Entonces, ¿cómo se sabe que este no es por factorización simple? Pues porque no hay factores comunes. En este caso, miren que el primer término tiene la A, el segundo también, el tercero también, pero el cuarto no la tiene. Entonces ya sabemos que no se resuelve por factorización simple. Pero bueno, ahora, en este tipo de factorización lo que vamos a tener que hacer es agrupar, en este caso son 4 términos, entonces vamos a tener que agrupar 2 y 2 para factorizar. ¿Para factorizar qué? Pues lo que se pueda factorizar por factor común. Por ejemplo, miren que como tengo que agrupar 2 y 2, no se puede agrupar estos 3, porque por ejemplo, miren que aquí ya se vio que este tenía la A, este también, pero este no. No importa que los 3 podamos factorizar la A. Tenemos es que utilizar o agrupar 2 y 2. No se puede 3 y 1. Entonces, como les decía, hay varias formas de resolverlo. ¿Por qué? Porque podemos agrupar de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que agrupo estos dos porque miren que estos dos tienen un factor común que es la A. Y pues obviamente agruparía aparte estos dos porque miren que estos dos tienen factor común la X, ¿sí? Otro tipo de factorización, por ejemplo, podría decir que más bien voy a agrupar estos dos. ¿Por qué? Porque tienen factor común la A y pues aparte estos dos porque tienen factor común la B, ¿sí? Entonces no importa cómo empecemos, algo que debemos tener en mente es que siempre, o bueno, la mayoría, el 99% de ejercicios, después de agrupar y de factorizar, tiene que quedarnos ese factor, tiene que quedarnos algo igual aquí y aquí, o sea, en las dos parejas. Ya lo vamos a ver. En este caso, y por ser el primer ejercicio, pues yo voy a resolverlo por ambos métodos, ¿no? Ambos métodos entre paréntesis porque pues ambos tipos de agrupación, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar estos dos porque aquí tienen un factor común que es la A y voy a agrupar estos dos porque aquí tienen un factor común que es la X. Obviamente, pues para esto tenemos que saber factorizar muy bien por factor común, ¿no? Entonces, aquí escribo igual y aquí voy a factorizar la A, que es el factor que se repite. Entonces, escribimos la A con el exponente más pequeño. Miren que aquí es el 2 y aquí es el 1, entonces dejamos el 1. No hay más factores comunes, entonces abrimos paréntesis. ¿Qué escribimos dentro del paréntesis? El resultado de dividir esto entre la A. Entonces, el primer término dividido entre A al cuadrado dividido entre A es A la 1, más AB dividido entre A, se elimina la A y queda solamente la B. Aquí pues ya lo hago un poquito rápido porque esto de factor común ya lo vimos en los videos anteriores. Bueno, ahora miren que aquí estos dos términos son positivos, entonces aquí voy a colocar más. Y en estos dos, ¿qué es lo? Ah, bueno, aquí se cierra el paréntesis porque ya terminamos la factorización en los dos, ¿no?
Entonces, ahora vamos a factorizar aquí, pues el factor común, ¿no? En este caso es la x. Aquí, si esto lo dividimos entre x, pues le quitamos la x y nos queda solamente la a. Bueno, abro el paréntesis, queda la a más, y aquí, si este término lo divido entre x, pues se elimina la x y nos queda la b. Algo que, como les decía, el 99% de veces tiene que suceder es que lo que nos quede dentro del paréntesis en las dos factorizaciones que hicimos tiene que ser exactamente igual. Miren aquí, pues dice a más b y a más b. Ahora, pues esa es la idea, ¿no? Que nos quede igual. ¿Por qué? Para poder factorizar ese paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer. Ya vamos a utilizar el método que vimos anteriormente, ¿no? Que es factor común polinomio. Miren que aquí tenemos ¿cuántos términos? Bueno, en la primera parte teníamos 4 términos. Ahora aquí ¿cuántos términos hay? Hay solamente 2, 1 y 2. Sí, porque miren que aquí dice a por el paréntesis, que no importa que diga en el paréntesis, más x por el paréntesis. Entonces son 2 términos. En esos 2 términos, pues vamos a factorizar, siempre se va a factorizar el paréntesis. Entonces, ¿por qué se factoriza? Pues porque en los 2 términos tienen el mismo paréntesis, que esa era la idea. Entonces, factorizamos ese paréntesis, que el paréntesis dice a más b, y factor d. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cada uno de los 2 términos lo dividimos entre AB. Yo voy a escribir esto aquí, pero uno tiene que hacerlo mentalmente, ¿no? Ya sacamos el factor y aquí vamos a escribir factor de qué, ¿no? Entonces, miren que esto lo escribí aquí. A factor de A más B más X factor de A más B. Esos 2 términos tenemos que dividirlos entre el factor. O sea, vamos a dividirlo entre A más B. Y aquí también vamos a dividir entre A más B, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer mentalmente para saber qué se coloca aquí adentro. En este caso, miren que pues obviamente se repite el paréntesis, entonces eliminamos o simplificamos los paréntesis. Y aquí también, como se repite, pues los podemos simplificar. ¿Qué fue lo que nos quedó? Para el primer término, al dividirlo entre A, B, nos queda solamente la A, más, y al dividir el segundo término entre A más B, o entre el factor, solamente nos queda la X. Esto que tenía yo aquí abajo lo borro porque esto teníamos que hacerlo era mentalmente, ¿no? Aquí ahora sí ya terminamos nuestro ejercicio, ¿sí? Recordemos cuál era el resultado, lo voy a dejar por aquí abajo. A más B factor de A más X, ¿sí? ¿Por qué ya quedó factorizado? Porque esto es una multiplicación. Aquí esto no había terminado, ¿por qué? Porque esto era una suma, ¿sí? Acordémonos que factorizar es escribir en forma de multiplicación. Como les decía, voy a resolverlo ahora, pero no voy a agrupar de esta misma forma para que veamos que igual el resultado va a ser el mismo. Ya agrupamos los primeros 2 aparte y los últimos 2 aparte. Ahora voy a agrupar estos 2 porque tienen un factor común, que es la A, y estos 2 porque tienen un factor común, que es la B. En este caso, bueno, ya les voy a decir. Miren que en este caso no se va a poder el primero y el último, y los 2 del centro, ya les voy a decir por qué, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a hacer un poco más rápido, aquí igual. Cuidado que voy a coger el primero y el tercero, ¿no? Aquí voy a factorizar la A porque en estos 2 se repite la A con el exponente más pequeño. Aquí es 2 y aquí es 1. Abrimos paréntesis y es factor de ¿qué? Dividimos estos 2 términos entre la letra A. Entonces, A al cuadrado dividido en A, eso es A, más AX dividido en A, que eso es X. Ahora aparte, los otros 2, como son positivos, pues escribimos más. Y aquí vamos a factorizar la letra B, que es la que se repite. ¿Factor de qué? Aquí, si esto lo dividimos entre B, AB dividido en B, nos queda A más BX dividido en B, nos queda solamente la X. Miren que siempre tiene que suceder que aquí nos van a quedar 2 términos, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que el paréntesis quedó igual en los 2 términos. Aquí dice A más X y A más X. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Pues vamos a factorizar ese paréntesis que quedó repetido. Entonces aquí escribo igual y factorizo el paréntesis completo que dentro dice A más X. ¿Y eso nos queda factor de qué? Pues ya sabemos, ¿no? Hacemos mentalmente la división de este término entre el factor y de este término entre el factor, que simplemente es quitar el paréntesis y quitar el paréntesis y ya. Entonces, si aquí quitamos el paréntesis, nos queda simplemente la A más, y si aquí quitamos el paréntesis, nos queda solamente
La B. Y miren que nos dio exactamente el mismo resultado sin importar cómo hubiéramos agrupado. Obviamente, acordémonos que cuando esto es una multiplicación, yo puedo escribir 2 por 3 o puedo escribir 3 por 2 porque pues eso es lo mismo, ¿no? La multiplicación tiene la propiedad conmutativa, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? La única diferencia es que el segundo factor aquí era primero y el primero aquí era segundo. No hay problema. Les quiero... Ok, entonces con estos dos ejercicios que ustedes acaban de presenciar, han podido un poco aclarar ciertas dudas, si es que las tenían, en relación al factor común por agrupación de términos. Entonces, con estas explicaciones, más lo que ustedes pudieron presenciar del video, ya podemos tener una idea clara de qué es lo que vamos a hacer en la tarea para esta semana. Entonces, sí es importante que hayan prestado atención y si no, vuelven a ver la clase, vuelven a presenciar para que puedan pues tener un refuerzo mucho más sólido del tema que hemos analizado el día de hoy.